Bien, buenos días. Nada, hoy vamos a continuar con la unidad 3. Recuerden que la semana antes de Semana Santa yo les mandé una grabación sobre la introducción a lo que eran los fluidos, que era esta unidad. Ahí hablaba de lo que era eh, densidad de, de un material, de un líquido, de un gas y presión, ¿verdad? Presión como fuerza sobre área. Aquí vamos a hablar, vamos a iniciar la parte de estática de fluidos, donde vamos a hablar primero de lo que es, déjenme enseñarle, de lo que es presión de los fluidos y el principio de Pascal, ¿verdad? Principio de Pascal. Entonces, inicio de una vez. Bien, primero decir, recordar que que los líquidos, igual que los gases, cuando uno lo agrega en un volumen, estos toman la misma forma que el envase. Esto es líquido y esto es gas. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, primero, la diferencia es que el líquido, hasta donde llegue, va a tomar el volumen. O sea, esta parte de aquí ya no corresponde al líquido, ¿verdad? Y aquí el gas siempre va a tomar todo el volumen. O sea, esa es la diferencia entre lo líquido y el gas. El gas siempre toma todo el volumen, ¿verdad? Cerrado, todo. Y si se escapa un poco de gas, no importa. Lo que hace, lo que hace es que se va disipando más, ¿verdad? El líquido no. El líquido está hasta donde llegue. Pero ¿qué ocurre? Que tanto el gas como el líquido hace lo siguiente. Hace una fuerza sobre las paredes. Y esa fuerza siempre va a ser perpendicular al área, como nosotros vimos en la fórmula F sobre A. ¿Cómo nosotros podemos comprobar eso? Bueno, lo podemos comprobar en este ejemplo de esta botella. A esta botella se le hacen unos orificios y lo que se hace es que se llena de agua. Se llena de agua. Y luego esos taponcitos que ustedes ven ahí se le quitan y el agua lo que hace es esto. Sale así. Entonces, esa fuerza que ejerce el agua sobre esa pared sale de esa misma forma. Pero dense en cuenta que aquí, miren cómo es la pared o el área. Miren de esa forma. Ese viene siendo el área. Entonces, si se dan cuenta, tanto la fuerza como el área son perpendiculares. Perpendicular, recuerden, es que si yo estoy pisando el suelo, el área aquí es horizontal, pero mi fuerza es vertical. O sea, aquí tanto la fuerza como el área tienen diferente dirección. Igual, si yo estoy estoy empujando una puerta o lo que sea, el área es vertical y la fuerza es horizontal. Ah, más o menos sí, más o menos. Entonces, ahí lo que vemos es que la presión siempre va a ser
de esa forma. Fuerza y área serían perpendiculares para que exista una presión. Ahora bien, esto me ayuda a comprender esto también. Aquí yo tengo un envase de agua. Mírale, un envase de agua. Y dentro del envase yo agrego este cuerpo. Y como todo lo líquido, están haciéndole una presión al envase, haciéndole una fuerza así al envase. Cuando yo agrego el cuerpo, el agua también viene siendo lo mismo. Le hace lo mismo a este cuerpo por todas las direcciones. Y aquí abajo en la base lo hace hacia arriba y aquí a los lados lo hace para el otro lado. O sea, si estamos aquí en la derecha, la fuerza va a ser para la izquierda. Si estamos aquí a la izquierda, la fuerza va a ser para la derecha. Entonces, esto lo que ayuda es a que esto se mantenga en equilibrio en el agua. ¿Verdad? Esto es lo que mantiene en equilibrio en el agua. Entonces, eso me ayuda a encontrar una formulita que vamos a utilizar mucho, que es la formulita de la ecuación de la hidrostática. La hidrostática es la parte de la mecánica de fluido que estudia los cuerpos cuando están equilibrados en un líquido. Están flotando, que están sumergidos en un líquido. Y esto yo lo puedo comparar primero con el peso, porque miren, cuando el líquido hace una fuerza hacia acá arriba, esta base que está aquí está haciendo una fuerza hacia abajo. Eso es por la tercera ley de Newton. Entonces yo puedo decir que la fuerza que está ejerciendo ese líquido es igual al peso de este cuerpo. Entonces, ahí yo puedo sacar esta masa como densidad por volumen, porque recuerden que la densidad es igual a masa sobre volumen. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, yo puedo poner ahí, en vez de poner M, yo puedo poner densidad por V, mírenlo aquí. Pero también la V es igual a área por altura. O sea, yo tengo este envase y yo quiero buscar el volumen. Y el volumen lo que es multiplicar esta parte por esta parte por la altura. O sea, todo es área por la altura que está aquí. Entonces, yo puedo cambiar, en vez de poner densidad por V, yo puedo poner densidad por AH. O sea, el volumen, yo lo cambio por AH. Pero eso es porque yo lo que quiero llegar a lo siguiente. Recuerden que esta es la fórmula de la presión. Presión igual a F sobre A. Entonces, esto que está aquí, es F. Mírenlo ahí. Y la área se va a eliminar y me va a quedar esto. Entonces, ahora yo tengo presión igual a densidad por gravedad por altura. Mírenlo ahí. Esa es la formulita que se llama ecuación fundamental de la hidrostática. Y esa es la que me modela la presión en un líquido. Porque esta es la presión en general, pero esta es la que me modela la presión en un líquido. Densidad por gravedad por altura. Y tiene su lógica por lo siguiente. Miren. Según esta formulita, esa H que es la altura, viene siendo también la profundidad. O sea,
cuando yo agrego algo a un líquido, yo lo mido de aquí, no, aquí, vamos a suponer. Agregué algo a un líquido. Vamos a suponer que se sume L. Entonces aquí yo tengo H, que eso viene siendo la profundidad, ¿verdad? Y yo puedo hablar de un punto aquí y un punto aquí. Puedo hablar aquí de H1 y de H2. Y si se dan cuenta, yo puedo decir que la presión aquí abajo es mayor que la presión aquí arriba. Solamente señalando la H. Porque la G es la misma y la densidad, como es el líquido, también es el mismo. La única diferencia viene siendo la H. Entonces, eso lo que me dice es que mientras más profundo está el objeto, la presión va a ser mayor. Eh, Eso también lo podemos comprobar si nos metemos en un río o en el mar, no sé. Mientras más profundo llegamos, se nos hace más dificultoso no solamente el nadar, sino que los oídos son como un sensor de presión. Y cuando los oídos nos molestan, significa que hay mucha presión ahí, en esa agua. Entonces, aquí, esto lo podemos comparar. Esto me modela una diferencia de presión entre, entre dos objetos. Puede ser uno que está aquí abajo y uno que está aquí arriba. Yo puedo ver la diferencia de presión solamente viendo la diferencia entre PA menos PB. O sea, de aquí, viendo la diferencia de aquí a aquí. PA menos PB se convierte en esto. Eso lo vamos a utilizar en un ejercicio después, así que no se preocupen por eso. También lo podemos ver si sumergimos esto que está aquí. Podemos ver que la presión ahí arriba es menor que la presión aquí abajo. También, ¿verdad? Podemos hacerlo así. Pero eso lo vamos a ver en ejercicio después. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la presión en los líquidos, ¿verdad? Esta formulita, que es la ecuación fundamental de la hidrostática, nos va a ayudar a comprender mejor. Luego está lo que es el principio de Pascal. El principio de Pascal dice lo siguiente. Los líquidos transmiten en todas las direcciones y con la misma intensidad las presiones que ejercen en una determinada región. O sea, vamos a suponer que yo tengo una botella de plástico y la lleno por aquí. Esto es agua. Entonces yo vengo y le hago una fuerza aquí. ¿Qué significa? Fuerza y un área. ¿Qué me da eso? Eso me da presión. Entonces, cuando yo presiono aquí, ¿qué hace el líquido? El líquido sube por aquí y quiere salir, ¿verdad? Entonces, lo que dice Arquímedes es que la presión que uno hace aquí es la misma presión que está ocurriendo aquí arriba. Eso es lo que dice Arquímedes. Que los líquidos, también con los gases pasa igual. Cuando yo tengo una botella llena de aire y presiono abajo, la misma presión que yo estoy haciendo abajo está ocurriendo arriba también. La misma, igual que el líquido. Cuando yo presiono aquí abajo, el líquido que está arriba está haciendo la misma presión que yo estoy haciendo aquí abajo. Eso es lo que ocurre, eso es lo que dice aquí. Y eso ayudó a construir lo que es la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un aparato como este, donde aquí se le aplica una fuerza, le voy a llamar F1, y aquí hay una pequeña área que yo le voy a llamar A1. Entonces, eso significa que aquí va a ocurrir una presión, ¿verdad? Porque área y fuerza dan presión. Entonces, esa presión, ¿qué hace? Se distribuye en todo el líquido y llega hasta aquí.
donde hay otra área, y aquí otra fuerza. Entonces, la fuerza que está aquí hace una presión aquí y esa presión se hace igual aquí. Y luego lo que hace es que me mueve esto. Entonces, esa es la prensa hidráulica. Nosotros también la podemos ver cuando vamos al mecánico o a cambiar el aceite, cuando vamos a un taller de eso, que hay unos elevadores que suben los vehículos. Esos elevadores no funcionan con luz, esos elevadores funcionan con aire. Y lo que hace es el aire, lo que hace es esto mismo. Esto mismo. Están llenos de aire aquí adentro. Se le aplica una fuerza aquí y ese aire aplica una fuerza aquí. Y por eso es que lo pueden levantar los vehículos. Generalmente la prensa hidráulica, cuando es con líquido, puede tener más problemas que con aire, porque recuerden que el aire, aunque se escape aire, el aire que queda como quiera se distribuye en todo el volumen. Pero si yo tengo líquido y se escapa parte de ese líquido, entonces esa prensa hidráulica puede dar problemas. Eso lo podemos ver hasta experimentalmente. Entonces, ¿qué más? Sí, aquí abajo. Aquí tenemos lo que yo dije ahorita, ¿verdad? La presión 1 es causada por la fuerza 1 y el área 1. Vamos a suponer que sea aquí. Y la presión 2 es causada por la fuerza 2 y el área 2. Pero recuerden que según Arquímedes son iguales. Esto es igual a esto. Entonces aquí nosotros podemos buscar la fuerza que se está ejerciendo en tal sitio, el área que tiene tal cosa. O sea, ahí nosotros vamos a hacer ejercicios para la próxima. ¿Verdad? Vamos a hacer ejercicios que tienen que ver con eso, con prensa hidráulica. También decir que el Pascal es la unidad de medida de la presión. O sea, presión se mide en Pascal, que se escribe así, PA. El Pascal es igual a Newton sobre metro cuadrado, porque recuerden que la presión es igual a F sobre área. Entonces, Newton sobre metro cuadrado es lo mismo que Pascal. Entonces, nosotros cuando estemos trabajando los ejercicios de presión, vamos a trabajar con el Pascal. Ok. Entonces, creo que no se me escapa más nada. Pero dije que el principio de Pascal también se aplica a los gases, también lo dije. Déjame ver, no, creo que no se me escapa más nada. Vamos a ver. Pregunta con esto. Vamos a ver, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No por el momento. Bien, dice que no. Por ahora no, profe. Perfecto. Está bien. Entonces, voy a dejar de grabar.